Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó de Puerto de Palos en la frontera en Huelva, en España. Los reyes de Castilla y de Aragón, Isabel la Católica y Fernando, le habían financiado una expedición para lograr una ruta alternativa para llegar a las Indias. Las Indias en esa época eran las islas poco conocidas del Asia. Los portugueses, los italianos, habían monopolizado, al igual que los otomanos o los turcos, las rutas para comercializar con el Medio Oriente y la China. Y los españoles necesitaban establecer una ruta que les permitiera llevar a Europa especias, seda, oro, minerales que abundaban en el mundo árabe y en el Asia, en toda el Asia. En el empeño por establecer rutas que fortalecieran el comercio entre los países del mundo que se conocía en ese entonces, Cristóbal Colón descubrió América en octubre de 1492. Y cuando culminó su primera expedición, creyó que había llegado a las Indias Orientales, e incluso a las islas chinas. Por eso América y los americanos fueron identificados como las Indias y los indios. Pero lo que trae a cuento esta remembranza es la tercera cumbre del ASPA, que se ha inaugurado hoy en nuestro país y que reedita los afanes de los pueblos de todos los tiempos de establecer contacto, rutas, acuerdos comerciales que nos permitan a los pobladores, a los productores, conectarnos, contactarnos, hacer negocios que nos beneficien a todos. Hoy, 520 años después, el Perú es sede de una tercera cumbre internacional de los países de América del Sur y los países árabes. Y esta cumbre es un paso que nos permitirá retomar el comercio con los países del Medio Oriente y de la península arábiga, y atraer nuevas inversiones que los países de esa parte del mundo quieran y tengan y tienen para hacer en el Perú. En este momento, el Perú tiene una importante inversión de una empresa de Dubai Ports, por ejemplo, de los Emiratos Árabes. Ellos administran el muelle sur del Callao. Así, también hay una empresa argelina, Sonatrach, quien es socia del proyecto Camisea. Una de las ideas de esta cumbre es que las inversiones de los países árabes se multipliquen aún más en el Perú y que no pase mucho tiempo hasta que tengamos tratados de libre comercio con varias naciones árabes. Nosotros solo exportamos, el Perú solo exporta 104 millones de dólares, es decir, un 0,2% de lo que los 320 millones de habitantes árabes le compran al mundo. En ese mercado nuestros productores podrían crecer enormemente y por eso el ASPA es tan importante para nuestro país. Entre las principales naciones que participan en esta cumbre están Jordania. El reino de Jordania limita con Irak al noreste, con Arabia Saudita al este y al sur con Israel y los territorios palestinos al oeste y con Siria al norte. Su extensión puede compararse con la de Portugal. Antes se llamaba Transjordania. Su capital es Amán. Tiene una población de poco más de 6 millones de habitantes, que son árabes en su mayoría. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés es considerado su segunda lengua. El rey de Jordania, su majestad Abdalá II bin al-Hussein, se reunió esta mañana con el presidente Ollanta Humala en un encuentro bilateral. Pero el fin de semana el rey de Jordania visitó el Cusco y se sabe que aprovechó para conocer incluso otros destinos del Perú. Pero también se sabe que lo que más le fascinó fue Machu Picchu.
Machu Picchu, el rey debe haber sentido una enorme curiosidad por conocer nuestra histórica ciudadela. Uno de los principales atractivos de su país es la ciudad de Petra, una ciudad tallada en piedra, que fue una importante parada de caravanas y que es considerada una de las nuevas maravillas del mundo, igual que nuestro Machu Picchu. Ahí están algunas imágenes de lo que para los jordanos es su Machu Picchu, Petra. Y por supuesto el rey vino y antes de comenzar el ASPA estuvo en Machu Picchu, en nuestro Petra. Túnez es otro de los países que participa y Túnez está situado al norte de la costa mediterránea africana, que limita con Argelia al oeste y Libia al sur, al sureste. Tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. En Túnez comenzó la primavera árabe en el 2010 o 11, Avatar, 10, ¿verdad? El presidente Ben Ali tuvo que huir de Arabia Saudita en octubre del año pasado. Y se celebraron elecciones y se eligió a Moncef Marzouki, quien hoy se reunió con el presidente Ollanta Humala en Lima. Túnez es un país que se caracteriza por su riqueza cultural y allí tienen lugar numerosos festivales de música sinfónica, de música andaluza y por supuesto la gran jornada cinematográfica de Cartago. Otro importante visitante es el emir de Qatar. Y Qatar es un emirato de Oriente Medio ubicado en una pequeña península en el Golfo Pérsico. Limita al sur con Arabia Saudita y lo rodea el Golfo de Arabia. Es un territorio muy rico en reservas de petróleo. Es el tercer país en reservas de gas del mundo. Su capital es Doha, que es también la ciudad más poblada. El idioma oficial en Qatar es el árabe, pero también se habla inglés. Qatar es un emirato. El emir o el jeque de Qatar, Hamad Al Thani, también ha venido para la cumbre del ASPA. Y una noticia que ha hecho más que conocido este emirato es que será la sede del Mundial de Fútbol del año 2022. También es conocido porque la dinastía catarí fundó la cadena Al Jazeera, emisora de la televisión por satélite de lengua árabe, que es el principal canal de noticias del mundo árabe, por supuesto, en el mundo. Otro país que integra el ASPA, que participa en la cumbre del ASPA, es Egipto. Usted sabe que la capital de Egipto es el Cairo y se encuentra en el extremo noreste del continente africano. Posee costas sobre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Limita al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el Mediterráneo y al este con el Mar Rojo y con Israel. Está ocupado en una inmensa mayoría por el desierto de Sahara y cuenta con una población de 83 millones de habitantes, aproximadamente, por supuesto. Y es uno de los países con mayor población de África y Oriente Medio. En Egipto se habla árabe, que en su versión egipcia se llama Masri y es dominante en el mundo árabe. Todos recordamos a Egipto porque hemos leído la Biblia, ¿verdad? Y también porque sabemos que allí están las pirámides. El presidente egipcio Mohamed Morsi no ha venido a la cumbre del ASPA, pero lo representa su canciller Mohamed Kamel Amr. Su apellido es así. Otro país es Argelia. Argelia es un país que está en el norte del África y desde el 9 de julio de 2011 tiene la mayor superficie de África. Limita con el mar Mediterráneo al norte, con Túnez al noreste, con Libia al este, con Níger al sureste y con Mali y Mauritania al suroeste y Marruecos. Y también con el Sahara Occidental al oeste. Su capital y ciudad más poblada es Argel, cuyo nombre le da origen al nombre del país.
En Argelia hay aproximadamente 34 millones de habitantes y la población argelina es fundamentalmente joven. Hoy por la tarde el presidente Ollanta Humala se reunió con el presidente del Consejo de la Nación de Argelia, que equivale al vicepresidente de ese país. Y el nombre es Abdelkader Ben Salah. Así se llama el vicepresidente argelino. Y también está Arabia Saudita. El reino de Arabia Saudita se encuentra en la península arábiga y ocupa el 80% de esa península. Limita con Irak y con Jordania por el norte y noreste, con Kuwait, con Qatar, con los Emiratos Árabes Unidos por el este, con Omán por el sureste y con Yemen por el sur. La capital es Riad y tiene una población de aproximadamente 28 millones de habitantes. En su territorio están los dos lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. Y el descubrimiento de petróleo en la década de los años 30 del siglo pasado transformó radicalmente la economía de ese país. El ministro de Estado para Asuntos Exteriores, el doctor Nizar bin Obaid Madani, es quien preside la delegación saudí, siendo el tercero en la línea oficial de comando de la Cancillería saudí. El idioma oficial es el árabe, pero también allí se habla inglés. Y entonces, como diría la cerezada, hoy se inició la tercera cumbre del ASPA, que reúne a los países de América del Sur y a los países árabes. Vamos a escuchar un resumen, ilustrado resumen, del primer día de la cumbre, preparado por nuestra colega Yisu Guerra. Adelante, Yisu. La cumbre de ministros de Relaciones Exteriores terminó esta tarde con el almuerzo. Nunca más volvieron a reunirse formalmente como en la mañana. Pero de todas maneras, para este martes se ve quedar lista la Declaración de Lima, documento bajo la responsabilidad de los ministros de Relaciones Exteriores y que debe ser firmada por los jefes de Estado de la Liga Árabe y de América del Sur. Por la mañana, antes de entrar a sesión reservada durante la bienvenida, el embajador de la Liga Árabe pidió a la Asamblea de Ministros de Relaciones Exteriores un pronunciamiento firme para la paz en Siria, sobre la cual dijo: está viviendo una crisis asfixiante y todas las iniciativas pidiendo paz han fracasado. Para precisar, Siria tiene 19 meses en conflicto. Los civiles que se rebelan contra el gobierno de Bashar al-Assad exigen cambios en el régimen, más libertades, más democracia y respeto a los derechos humanos. Se suman miles de muertos, desaparecidos y heridos por la represión del régimen de Bashar al-Assad. El embajador de la Liga Árabe dijo que la situación en Siria está desafiando a los países árabes porque no ha tenido éxito ninguna iniciativa convocando a la paz. Para ser más gráfico, el alto funcionario árabe dijo: hay que poner fin a la hemorragia siria. La sesión de los ministros del ASPA empezó poco después del mediodía. Hay que decir que solo cuando los ministros de Relaciones Exteriores lo permitieron, se abrió a los periodistas la señal de circuito cerrado de la sesión. Del debate público destacó el que empezara con los temas que preocupan a la Liga Árabe. Por ejemplo, el ministro de los Emiratos Árabes Unidos quiso que la Declaración de Lima cuestione a Irán, según él, por ocupar la isla Abu Musa en el Golfo Pérsico. Según los internacionalistas, este archipiélago lo conforman peñones inservibles, físicamente hablando, pero cobran importancia económica, porque por ahí pasa el 30% del comercio mundial del petróleo. Hay buena pesca y se cree, pero no está probado, que tiene reservas de gas en el subsuelo. En cuanto a los temas de América del Sur, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina pidió que la Declaración de Lima contenga un llamado al Reino Unido para que esté más dispuesto a resolver el conflicto por las Islas Malvinas, las cuales Argentina reclama como suyas. Los argentinos piden que la Declaración de Lima inste a los ingleses a resolver con el diálogo este problema. Hasta el momento, el ministro Rafael Roncagliolo de Perú no ha explicado nada sobre la reunión que tuvo con sus colegas de UNASUR por la mañana.
antes del inicio oficial de la cumbre. Fue una cita inesperada que no estaba en la agenda, pero de la que extraoficialmente se sabe que trató sobre Paraguay. Este país fue suspendido por la UNASUR luego de la crisis política que desencadenó la destitución por el Parlamento del presidente Fernando Lugo. Así cerró la cita de ministros de Relaciones Exteriores de la tercera cumbre ASPA. Muy bien, y Fernando Lino estuvo en el encuentro empresarial ASPA, que fue inaugurado por el presidente Humala en el Swiss Hotel. Vamos con su informe. Me encuentro en el Swiss Hotel, donde se realizó el tercer encuentro entre empresarios de América del Sur y los países árabes. En este encuentro se resaltaron muchos temas, entre ellos estuvo la propuesta y la necesidad de implementar alianzas estratégicas entre los países árabes que atraviesan una crisis alimentaria con los países sudamericanos que pueden brindarles tierras fértiles para producir alimentos. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, por ejemplo, resaltó la idea de la dieta andina, donde resalta la quinoa y la kiwicha como una nueva propuesta del Perú para el mundo. Por otro lado, el economista Pedro Pablo Kuczynski dijo que este encuentro ha sido muy positivo para nuestro país y para los países sudamericanos y ha abierto una nueva ventana de propuestas para estos países. Escuchemos lo que nos dijo. Yo creo que ha sido muy positivo porque se abren ventanas que no se sabía que existían de inversión, de comercio. O sea que yo creo que realmente valió la pena. Hubo algunos cambios en el programa. Iba a venir la presidenta de Brasil, no sé si ha venido al otro evento, pero los que estuvieron realmente contribuyeron mucho. ¿En qué mercados cree que tiene más posibilidades el Perú en poder ingresar en estos países? Mire, hay dos mercados aquí. El mercado de la inversión de países petroleros, países árabes aquí en infraestructura, como ya se ha visto en el caso de Dubai Ports, y el otro mercado es exportaciones peruanas hacia esos países de algunos alimentos especializados, de productos provenientes de los minerales. Por otro lado, esta cumbre trajo como primer fruto la suscripción de un convenio de cooperación entre las cámaras de comercio de Lima y de Omán. Según resaltó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser, la firma de este convenio busca un acercamiento comercial y económico entre nuestro país y la Liga Árabe, que ofrece entre sus mejores ofertas el tema de infraestructura. Finalmente, el ministro de Economía, Miguel Castilla, cerró con broche de oro este primer día de encuentro empresarial entre los empresarios de América del Sur y de los países árabes. Esto fue lo que dijo a la salida de este evento. Ha sido un foro muy importante, ha concitado el interés no solamente del país, sino de la región sudamericana. El presidente Humala en la mañana comentó acerca de la complementariedad que existe entre Sudamérica y los países árabes. Tenemos todavía un comercio bajo entre América Latina y esta región de 30.000 millones de dólares y la inversión extranjera de esos países en nuestra región aún es baja. Los temas que han sido abordados han sido temas importantes, como cerrar la brecha en infraestructura, vía APPs, propiciar una mayor entrada de capitales de la zona árabe en nuestra región, el tema de la seguridad alimentaria, ahí tenemos un gran potencial. Como se mencionó, más del 50%, la demanda de alimentos va a crecer en más de un 50% y la región tiene la posibilidad de convertirse en la despensa del mundo. Incluso ciertos estudios indican que América Latina puede aportar el 80% de las exportaciones agrícolas a nivel mundial. El Perú puede obviamente engarzarse en este esfuerzo. El tema de la energía es vital. Evitar que se convierta en un cuello de botella de crecimiento. Y lo último es poder apalancar nuestra riqueza natural y aprovecharla para crear una economía de conocimiento, como muchos países de la región árabe lo han hecho. Así transcurrió el primer día del encuentro empresarial entre
América del Sur y los países árabes, con la idea que resaltó el presidente Ollanta de complementar ambas regiones en esta necesidad de seguir creciendo en el campo económico, social y tecnológico.